Bienvenidos a Mesa de Diálogo, este espacio que propone Rosario3.com. Hoy vamos a hablar de historia, y de la nuestra, cuando esta geografía todavía era llanura, algún que otro arroyo, alguna que otra cañada, algún que otro monte, y esa historia tuvo un punto de partida. A ese lugar justamente nos vamos a ir a la hora de empezar a construir lo que fue la ciudad que transitamos hoy por hoy. Nuestro invitado, el del día de hoy, es Horacio El Nene Vargas, que escribió justamente este libro Desde el Rosario, que justamente nos va a llevar a ese lugar. Negro, gracias por venir. No, gracias por aceptar la invitación. No, bueno, por favor, gracias. ¿A qué punto nos vamos para empezar a contar esta historia? Bueno, este es un libro que en términos, para ubicarlo en algún lado, sería de no ficción, ¿no? Es un libro que está basado en hechos reales y que fue escrito con herramientas de la literatura y el periodismo. Es una historia de Rosario, tal vez historias ocultas de Rosario, que tienen que ver como punto de partida que se cumplieron este año, en enero, se cumplieron 200 años del incendio de la aldea. Ajá, un hecho menor para la historia oficial, un hecho menor para la historia en general, que pasó desapercibido. Y yo te diría, el primer efecto bueno que tuvo la salida del libro tiene que ver con que mucha gente se sorprende, 200 años después, de descubrir o de enterarse que esta aldea fue incendiada por tropas porteñas en el marco de las guerras civiles posteriores a la independencia argentina. Nene, sabemos muy poco nosotros si tomás como mojón que dijiste recién 200 años, pero hacia atrás no conocemos mucho qué hubo antes de esto, ¿no? Sí, este fue el punto de partida del libro y después me volví para atrás y lo que hice fue recuperar algunos hechos históricos aislados, perdidos, que tienen que ver o que configuran, yo te diría, la identidad de un pueblo, la identidad del nacimiento de la aldea, ¿no? Una aldea sin fundador, pero que tuvo su primer poblador. Yo arranco desde ahí, que es, ustedes van a ver de fondo en algún momento la firma de Romero de Pineda, que fue, digamos, el primer poblador que tuvo el vasto pago de los arroyos. Documentado, por supuesto. Sí, claro. Esto existe, ¿no es? No, sí, claro. Es curioso porque él toma posesión de las tierras un 27 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, así que no me voy a olvidar de eso. Y está la transcripción de lo que fue la escritura, ¿no? Que el hombre poseía una vasta heredad. Y cuando se dice vasta heredad, uno tiene que dimensionar de qué estamos hablando. Claro. Es arroyo Ludueña, río Paraná, arroyo Saladillo. Y allá, de acá, hasta Córdoba, era todo de él. Todo él. Todo era de él. O sea, los límites eran como un coto así, pero para el oeste era Córdoba. Un pequeño terrenito, digamos. Sí. Por haber sido, bueno, un capitán del ejército real. ¿Y qué idea tenía de qué hacer con esta geografía? Él nunca se propuso ser un fundador. Él lo que se propuso era santafesino, se dedicaba al comercio, vecino santafesino ilustre, de aquella época, del 1600 y algo. Él lo que vino acá fue construir la primera estancia que se montó cerca del arroyo Ludueña por obvias razones. Había caballos, había vacas, ahí estuvo su primer molino. Y ahí se constituye, digamos, el primer núcleo poblacional chiquito y después... O sea, por decirlo gráfico, la primera pared que se levantó de algo fue ahí pegado a Ludueña. Sí, eso fue la primera estancia. Después aparecen otros personajes importantes en la historia de Rosario que tienen que ver con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, que también van a ver en la pantalla el texto que él manda al directorio cuando está llegando a Rosario en febrero de 1812 para crear la bandera, ¿no? Él escribió con una caligrafía casi perfecta un diario de marcha, digamos, desde que salió de Buenos Aires hasta llegar a Rosario, contando todo lo que ve en ese trayecto, el recorrido. Esa semana tal vez que le ha llevado salir de Buenos Aires a Rosario. Yo lo que hice fue reconstruir ese diario y lo transformé en una primera voz, en una primera persona, es decir, que yo escribo como Belgrano,
y que era una de las grandes dudas que yo tenía a la hora de pensar el libro, si pasar a la tercera persona, la rigurosidad, el dato duro, al color, a la cosa más llevadera, y la verdad que funcionó. Entonces cuento ese trayecto de Belgrano. Después, el primer cronista que tuvo la ciudad, que fue don Pedro de Tuella, un aragonés jovencito que llegó a los 20 años a Rosario, que era maestro, y que también, como representante de los realistas, fue pulpero, por un lado, y fíjate vos qué identidad, nosotros los rosarinos buscamos la identidad, pulpero, es decir, comerciante, y a la vez recaudador de impuestos. O sea, que empezó a contar la historia y a dejarle alguna forma de asentarla en un lugar, tenía que ver con un pulpero. Sí, y además tenía ínfulas de poeta. Escribió un famoso poema a la Virgen, que en realidad lo que era, y aparte fue el primer cronista del Rosario. ¿Por qué? Porque fue el primero que escribió un artículo en un diario, en un semanario, un diario de Buenos Aires que se llamaba El Mercantil, el Telégrafo Mercantil, que además era un diario que vos conseguías por suscripción, y en el Rosario de esa época el único suscrito era él. Entonces escribió una crónica de la aldea hasta el 1724. Él dice que ese fue el punto de origen de la ciudad, porque ese es el año que llegan los calchaquíes desde Coronda con Godoy, con nuestra avenida Godoy, con don Francisco Godoy y su suegro, que eran dos importantes figuras en Coronda, que ya era un pueblo constituido y todo eso, y llegan a Rosario escapando de la malaria, de las pestes, de la guerra con los otros indios, y buscando un lugar donde estaba todo por hacerse. ¿Cómo era la convivencia de Sanero? No, bueno, eran los entre indios, algo de españoles, criollos, era una mixtura. Sí, ya estaban españolarizados los calchaquíes que quedaban, que aparte era una tribu muy, muy pequeña, ya, porque te acordás que venían exiliados del norte. Venían corriendo. Lo venían corriendo del norte argentino. Es decir, que la tribu que llega a Coronda, que necesita de Coronda, es pequeña, pero está evangelizada. Es decir, de hecho, el cacique de los calchaquíes se llamaba Lencina. Ya era criollo. Claro. Y ellos son los que forman ese primer núcleo pequeño alrededor de lo que hoy, para que la gente lo entienda, sería Córdoba y Buenos Aires. Esa zona. Ese es el núcleo real, original o histórico. O sea, nos vamos a la Plaza 25 de Mayo hoy, claro, esquina de la Catedral. Sí, ahí estaba también la capillita, y a la vuelta bajando por Buenos Aires, bajando por Córdoba. Antes de Juan Manuel de Rosas, estaba la casa de Catalina de Echevarría. Lo que era el Liceo Avellaneda. Claro, donde ahí paró Belgrano, el año que vino a fundar la bandera. Con respecto a Tuella, una cosa que siempre me llamó la atención y que también remarca el espíritu rosarino, es que él, cuando escribe un poema a la Virgen, en realidad era un poema destinado a que los feligreses leyeran el poema y entendieran lo importante que era la donación. El tipo pedía guita. Los adoctrinados de esa manera. Pedía guita para donar para la capillita y poder construir otro. O sea, fue el primero que se iba a buscar sponsors. Por ejemplo. En la zona. Sí, o una fundación, vaya a saber. Bueno, esas cosas, ¿no? Después, el libro tiene, empieza el periodo de 1815 a 1820, que es el periodo de las guerras civiles, que es el fuerte del libro. En 1815 Santa Fe se declara autónoma, se declara a favor del proyecto político de Artigas. Artigas se encarga de tener una influencia política muy importante en la región y de hecho crea esta organización que fue de Pueblos Libres. Bueno, y Santa Fe se suma como Corrientes y Entre Ríos a esa movida. Y los porteños no se lo perdonan. Entonces, lo que pasa de 1815 a 1820 son invasiones permanentes de los ejércitos
directoriales de porteños, los más fuertes, los más duros, los más contundentes son los que vienen por orden de Pueyrredón, que era el director supremo, y el Rosario era el punto de entrada. Claro, ¿no? estábamos en una transición, estábamos Es geográficamente decir, puestos en el medio. Nosotros estábamos en el medio, entonces, porque los ejércitos invasores iban a Santa Fe, Claro. pero primero tenían que atravesar Rosario. Y siempre que se atravesaba el Rosario, siempre iba a haber saqueos, robos, rosarinos, esos primeros rosarinos que ya cuando se enteraban de que estaba entrando el ejército invasor, se retiraban, se iban, abandonaban sus casitas y sus ranchos. Y ahí aparece la figura del general Estanislao López. Una figura que en Rosario no tiene el peso que tiene en Ciudad de Santa Fe. En Santa Fe, claro. Es una figura que no tiene un peso nacional tampoco, pero fue una figura, yo te diría, clave a la hora de rescatar y reafirmar la independencia santafesina. Sí, la construcción posterior, digamos. Y esto de Santa Fe lo invencible viene de ahí. Sí. López les gana todas las guerras a los porteños. A los porteños. Y le gana primero a Díaz Vélez, recuerden las calles, le gana a Viamonte, que en realidad era Viamont, le gana a Álvarez Thomas, al mismo Dorrego, y el último que llega es Balcarce, Juan Ramón Balcarce, de una familia de militares históricos, Patricia, que fueron patriotas, que estuvieron en 1810 y todo eso. Y en 1819, en diciembre de 1819, Pueyrredón le ordena a Balcarce invadir nuevamente Santa Fe, vencer a López, que está atrincherado en la ciudad de Santa Fe, que viene de un empate en Córdoba con el Manco Paz, y llega a Balcarce Santa Fe y se encuentra con una ciudad absolutamente vacía. Hay algo interesante que tiene el libro, que es empezar a rever el papel de las mujeres en esta historia, porque incluso vos mencionás a algunas mujeres que quizás no están dentro de la historia, pero fueron testigos de momentos importantes. Sí, claro, bueno, tenemos a Catalina, que era la hermana de Chavarría, que fue un personaje muy importante, fue el rosarino que estuvo en la Revolución de Mayo, fue el rosarino que era muy amigo de Belgrano, fue funcionario, y él es el que un poco organiza la llegada de Belgrano a Rosario, y donde la figura de Catalina no era una costurerita como la historia de Villiquen, era una cosa mucho más importante. Mucho más aguerrida. Era una mujer de la élite, esa élite rosarina que estaba, digamos, surgiendo o amaneciendo, y ella fue muy importante. Y después hubo, pero ya es casi de otro momento, la tucumanesa, como se le decía, que era una especie de... La historia dice que fue la verdadera alcaldesa de la aldea, cuando esta aldea estaba gobernada por un santafesino que se llamaba Noguera. Y la historia es una historia de amor, de lealtad, de amantes, de violencia de género, y de una figura muy fuerte como la tucumanesa, que había peleado contra los ingleses, ¿no? Nene, desde el Rosario va a tener una continuidad. La idea es seguir o ampliar la idea y que no quede solamente en este... Ojalá. Ha tenido muy buena repercusión desde estos 4 meses que salió. Mucha repercusión, te diría, el día de la presentación, por ejemplo, que fue mucha gente, por suerte, se acercaron algunos a decirme, bueno, pero habría que pensar ahora, si Rosario no tiene fecha de fundación, tomemos otra vez el punto de partida de Tuella y pensemos que pongámosle como fecha de fundación en vez de 1725 y pensemos en festejar entonces los 300 años en un par de años. En un par de años. Y la verdad que me pareció un disparate hermoso. Otra cosa que apareció es, bueno, esta bronca de la gente, es decir, ¿cómo puede ser que una de las calles más importantes de la ciudad, más grande de la ciudad, lleve como nombre al
un militar que incendió Claro. la aldea, que se llamó Balcarce. Balcarce. Bueno, ya hay en discusión, incluso ya llegó al Consejo Municipal, la idea de discutir no solamente el nombre de la calle Balcarce, es decir, cambiarlo por otro nombre, sino otros nombres también. Y ahí me parece es un punto interesante. La de cierre vendría a ser esta. ¿Qué nombre crees, si, Claro. si vamos a jugar con la cuestión de los nombres, si le sacan el nombre a Balcarce, qué personaje crees vos que no está reconocido por todo el trabajo que vos hiciste y que quizás merecería o un nombre o un lugar más importante en Y esa hay calle? hay muchos. Yo propondría el del General López, porque General López hoy es una calle de la ciudad. En realidad es una avenida de 3 cuadras, Claro, muy que corto. nadie sabe dónde está, y que es el trayecto del Museo Macro. Sí, 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 sí. Pero bueno, han surgido otros nombres, otra gente ha propuesto Bayer, otra gente ha propuesto a Cosettini, que no tienen nombres, ¿no? Así que bueno, a mí me parece interesante que aparezca ese debate en la ciudadanía. Y a lo mejor estemos festejando los 300 años en un par de años. Nene, gracias por estar este ratito con nosotros. Horacio Nene Vargas escribió desde el Rosario. Realmente es muy interesante porque además, como bien lo contó él, cuenta o tiene un relato de una historia muy poco conocida de nuestra ciudad. Así que los invito a pasar por alguna librería de la ciudad para, ¿por qué no acercarse a esta lectura desde el Rosario? Gracias, Nene. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, espero que hayan disfrutado este momento, esta mesa de diálogos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.